Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Les damos una cálida bienvenida y cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero, quien nos acompañará como moderadora de la acción educativa. Es para nosotros un placer tenerlos durante la próxima hora en la que tendremos la oportunidad de aprender y compartir juntos. Sabemos que el tiempo es valioso, por lo que les pedimos estar atentos y participar activamente. Pueden usar el chat para realizar las preguntas que deseen y a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuestas a las preguntas planteadas. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Eléctricos, con la temática titulada Sesión 1, Herramientas para identificar y reconocer peligros eléctricos. Invitamos a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial, especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo, OSHA y NIOSH. Ingeniero Patarroyo, muy buenas tardes, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, Paola. Igualmente es un gusto para mí estar en el inicio de esta comunidad de prevención de riesgos eléctricos, hoy con la sesión titulada, como dijiste, herramientas para identificar y reconocer peligros eléctricos. Vamos a tener a lo largo de esta hora, esperamos una acción educativa que sea muy interesante para ustedes. Vamos a dar esos tips de cómo podemos reconocer dónde se encuentran los peligros eléctricos, por qué se pueden generar, cuál es la fuente, el origen, la causa de los peligros eléctricos. Esperamos que sea de utilidad para todos ustedes y sin más preámbulo, pues dejo nuevamente la palabra a Paola para aplicar el sondeo inicial. Vamos, Paola, por favor, con el sondeo. Muchas gracias, ingeniero. Así es, iniciaremos con el sondeo. Les recuerdo a los participantes que este se llevará a cabo en dos momentos durante el evento, uno al comenzar y el otro al finalizar. El propósito del sondeo inicial es evaluar los conocimientos previos de los participantes antes de esta actividad, mientras que el objetivo del sondeo final es identificar los conocimientos adquiridos durante el evento. Con el propósito del sondeo claro, iniciamos con la primera pregunta. Son peligros eléctricos. A. Cable inadecuado, aislante defectuoso. B. Puesta a tierra incorrecta, sobrecarga. C. Las respuestas A y B son correctas. 15 segundos a nuestros asistentes para conocer los resultados de esta primera pregunta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A. Cable inadecuado, aislante defectuoso, 5%. B. Puesta a tierra incorrecta, sobrecarga, 2%. C. Las respuestas A y B son correctas, 93%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. Un cable muy pequeño para la corriente a transportar produce A. Recalentamiento e incendio. B. Proyección de partículas. C. No importa el calibre del cable. 15 segundos para conocer los resultados de esta segunda pregunta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Recalentamiento e incendio, 91%. B. Proyección de partículas, 1%. C. No importa el calibre del cable, 8%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Una sobrecarga eléctrica produce A. Calor e incendios. B. Arco eléctrico. C. Las respuestas A y B son correctas. 15 segundos para conocer los resultados de esta tercera y última pregunta. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta.
A, calor e incendios 21%. B, arco eléctrico 1%. C, las respuestas A y B son correctas 78%. Bueno, conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el ingeniero Julio Patarrocho. Muy bien. Muchas gracias, Paola, que tomando atenta nota de las respuestas para poder hacer al final la retroalimentación con el sondeo final. Bueno, veo que las respuestas son muy aproximadas a lo que se espera dentro de los objetivos planteados. Sin embargo, pues sí hay por ahí algún porcentaje de las personas que están conectadas en este momento. Estamos 143 personas. Muchas gracias por su participación. Donde hay de pronto necesidad de aclarar ciertos puntos y esperamos que al final de la acción educativa estos puntos pues hayan quedado totalmente claros. ¿Qué nos proponemos en este espacio, en esta hora de esta acción educativa? Vamos a comunicar cuáles son las herramientas que tenemos para identificar y reconocer los peligros eléctricos. Esas herramientas están pues en la observación. Vamos a revisar esos tips que nos ayudan a poder reconocer que allí hay un peligro eléctrico. No vamos en esta acción educativa a mirar alguna fórmula mágica, algún tipo de formato, algún tipo de lista de chequeo o lista de verificación, sino vamos a enunciar esos aspectos que se presentan en nuestro trabajo, en las instalaciones, en contacto con energías eléctricas, con sistemas eléctricos, donde podemos reconocer que se puede presentar algún tipo de peligro, donde se puede reconocer que hay una condición de peligro que si está en contacto o en presencia de un trabajador, pues ese peligro se convierte en una condición de riesgo. Entonces, vamos a reconocer dónde están esos peligros, cuáles son esas situaciones, cuáles son esas circunstancias, cuáles son esas características que hay en los equipos, en los cableados, en las instalaciones, en el entorno como tal, donde esa condición genera un peligro eléctrico y por lo tanto un riesgo cuando está en presencia de un trabajador. ¿Cómo vamos a cumplir este objetivo general? Vamos a cumplirlo o pretendemos cumplirlo a través de 3 objetivos específicos técnicos y un objetivo específico académico, que es la evaluación del conocimiento en la acción educativa. El primer objetivo es definir las características que permiten la identificación y reconocimiento del peligro eléctrico. ¿Con qué características? ¿Cuáles son las condiciones que me permiten hacer esa identificación? Vamos a repasar esos aspectos técnicos y legales. De pronto uno puede decir, pues se cae de su peso la necesidad para identificar y reconocer el peligro eléctrico porque es una condición que me puede generar una fatalidad, es una condición de crítica, es una condición de alto riesgo, es una condición de una alta probabilidad que se genere un accidente y con una consecuencia natural, con la consecuencia más probable de que sea entre grave y fatal. Entonces vamos a repasar esos aspectos técnicos y legales, cómo se soporta esa necesidad técnica y legal. Y también vamos a establecer los principales elementos para identificar y reconocer el peligro eléctrico en las empresas. ¿Dónde los podemos identificar? ¿Qué se puede configurar en el trabajo con instalaciones eléctricas? O si no trabajamos con instalaciones eléctricas, en el trabajo con equipos, con maquinaria, con herramienta, con la misma instalación en sí, la misma estructura de la edificación, donde podemos hacer ese reconocimiento del peligro eléctrico. Y obviamente el objetivo académico, que es establecer o evaluar mejor la participación en los participantes, a través de su participación, esos conceptos adquiridos en la acción educativa del día de hoy. Para eso hacemos el sondeo inicial, para eso hacemos el sondeo final con las mismas preguntas, para ver esa variación en los porcentajes, para ver cómo se asimilaron los conocimientos y finalmente en el sondeo, al terminar la acción educativa, poder hacer la retroalimentación para aquellas personas que de pronto quedaron con alguna inquietud y no contestaron correctamente la evaluación o el sondeo. Bueno, empecemos
tratando de definir o dándonos contexto sobre los peligros en general. Es siempre necesario, es importante, le decía hace un momento, tal vez se cae de su peso esa premisa de que es de gran importancia identificar y reconocer los peligros. Es el primer paso de cualquier modelo de prevención, hacer ese diagnóstico inicial, hacer ese levantamiento de la información sobre esas condiciones o circunstancias que me pueden lesionar. ¿Por qué? Porque a partir de ese primer paso, de esa primera etapa, que es la identificación, podemos entrar a evaluar esas condiciones de peligro. No solamente evaluar la condición de peligro eléctrico con otras, en relación a otras condiciones, que eso ahí ya no solamente estamos evaluando, sino también valorando. En la evaluación le estamos dando un valor, un, un número, pero no lo estamos colocando en una escala donde lo podemos comparar con otras situaciones para ver cuál es más riesgosa. Entonces, el primer paso es poderlo identificar para poderlo evaluar y no solamente evaluar la condición de peligro eléctrico en relación a las otras condiciones, porque seguramente nos va a dar más prioritaria que otras condiciones como seguramente biomecánico, seguramente biológico, porque pues también no estoy tratando de meritar las condiciones de peligro, pero pues la probabilidad puede ser también muy alta, pero la fatalidad o la gravedad no puede representar la misma gravedad de un peligro eléctrico, como sí puede ser con el trabajo en alturas, con espacios confinados, sustancias químicas, etcétera. Entonces es importante evaluar para poder colocarlo en un lugar, no solamente en relación con los otros condiciones de peligro, sino también dentro de las mismas condiciones de peligro eléctrico, pues hay que reconocer dónde están, dónde se presentan y también tratar de hacer una priorización de dónde está lo más crítico, dónde está lo más grave, dónde se puede causar la mayor fatalidad, dónde puede afectar mayor número de personas, si es por los temas de sobrecarga de los componentes eléctricos, si es por el tema de cableados o extensiones no apropiadas para la capacidad de corriente que va a circular por allí, o si es por puestas de tierra inadecuadas, o si es por condiciones de humedad, o si es por equipos o materiales, herramientas eléctricas defectuosas. Entonces es muy importante hacer ese reconocimiento, esa identificación como el primer paso para poder, entre esa misma gama de condiciones eléctricas, poderlas evaluar y priorizar. Y también dentro de toda la gama de condiciones de peligros que se pueden presentar en una organización, también poderlas priorizar con el fin de tomar esas medidas necesarias para poder garantizar la seguridad y la salud de las personas. Como les digo, es el primer elemento, es el primer paso, es la primera etapa de cualquier modelo de seguridad, de salud en el trabajo en la que podamos involucrarnos. Es ese reconocimiento de los peligros que nos rodean y solo a partir de ese reconocimiento podemos pensar en que podemos llegar a controlar los riesgos. No podemos pensar en controlar los riesgos si así los tengamos identificados, si no reconocemos de dónde salen, cuál es su fuente, cuál es su origen, dónde se están originando, dónde están naciendo. Solo a partir de ese conocimiento o reconocimiento podemos llegar a ese control del riesgo. Ese es como el sentido técnico, ese es el sentido lógico, ese es el sentido que como prevencionistas nos proponemos, pero pues como respaldo, si esto no fuera suficiente por alguna razón, pues también podemos tener ese soporte legal, ese mandato legal que tenemos de hacer la identificación, evaluación y valoración de los riesgos, la identificación de los peligros, la evaluación y la valoración de los riesgos. ¿Dónde lo encontramos? Seguramente lo encontramos, aquí estoy presentando un artículo del decreto 1072 de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, este decreto único reglamentario que compiló una serie de decretos que hasta la fecha existían relacionados con los riesgos laborales.
Entonces, aquí se compiló el decreto 1443 de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde en el artículo 15, pues nos habla de la identificación de peligros, pero seguramente desde mucho tiempo atrás, incluso desde el Código Sustantivo del Trabajo, pues se establece la responsabilidad y la obligación al empleador de suministrar y proveer ambientes laborales seguros, de identificar cuáles son las condiciones de peligros y riesgos en sus sitios de trabajo, en su entorno laboral, para poder hacer una intervención o un control sobre ellos. Y pues desde por allá a mediados del siglo pasado, el siglo XX, por allá de 1950, cuando se dio el Código Sustantivo del Trabajo, a través de diferentes normas, resoluciones, decretos, leyes, etcétera, pues ha existido la responsabilidad o se le ha asignado la responsabilidad al empleador de poder hacer esa identificación de peligros y riesgos. Traigo a colación esta porque de pronto es la más relevante dentro de un esquema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que nos estableció este decreto. Debemos tener como unas características o hay unas exigencias que el modelo o el medio determina para poder hacer un reconocimiento claro de los peligros, para poder tener esa habilidad de reconocer los peligros. ¿Cuáles son? En primer lugar, hay que tener un conocimiento pleno del área de nuestra influencia, del área donde están nuestros trabajadores, del área que está a nuestro cargo por aspectos de seguridad, porque a través de ese conocimiento pleno, pues podemos, o mejor, no dejamos de lado ningún espacio para poder reconocer o identificar que allí hay una condición de peligro eléctrico. En segundo lugar, voy a dar el segundo lugar, no por en orden de prioridad, no en orden de importancia, sino en simplemente una numeración de las condiciones o requerimientos o las exigencias para el reconocimiento de los peligros que debemos tener en cuenta. En segundo lugar, es el conocimiento de las normas, regulaciones o códigos relevantes, tanto normas legales como normas técnicas. Porque las normas legales nos da una obligación legal de determinar dónde están los riesgos, cuáles son los prioritarios, dónde están presentes. Y las normas técnicas nos determinan unas especificaciones de desempeño, unas especificaciones de construcción, unas especificaciones de materiales que se deben cumplir, unas especificaciones de diseño de las instalaciones eléctricas que se deben cumplir y pues a través de ese conocimiento de esas normas, regulaciones y códigos relevantes, podemos determinar si no hay un cumplimiento legal o técnico y por lo tanto allí hay una generación, un nacimiento, una génesis de una condición de peligro. También es importante tener en cuenta un proceso de observación de las tareas, actividades y áreas de trabajo. Tenemos que ser muy buenos observadores. Y lo he repetido tal vez en otras acciones educativas y en otras presentaciones. Siempre nos enfocamos en decir, vea, el primer paso de la intervención del riesgo es la identificación del peligro. Sin una identificación del peligro, pues no vamos a hacer una evaluación, no vamos a hacer una valoración, no vamos a hacer una priorización y por lo tanto no vamos a saber dónde vamos a intervenir, qué tipo de control vamos a aplicar. Pero si bien es cierto, esa identificación y reconocimiento es la base, esa base a su vez tiene un proceso o tiene una base en la que se soporta. Esa base en la que se soporta la identificación y el reconocimiento de los peligros es la observación. Debemos ser unos excelentes observadores para saber dónde están, cómo se presentan, cuáles son las tareas, las actividades, los materiales, los equipos, esas red flags, esas banderas rojas que en un proceso se nos alumbran, se nos muestran, se nos presentan y que como buenos observadores debemos tener esa capacidad no solamente de observar con todos los sentidos que tengamos acá, no solamente observar con la vista, sino observar con todos los sentidos que tengamos a nuestro alcance, que tengamos activados por un sonido, por un olor, por la sensación, una sensación térmica. Hacer esa observación de las actividades, las tareas que se están desarrollando y con nuestros sentidos poder percibir dónde puede estar el peligro.
E igualmente, muy importante, no dejar y no descartar solamente esto en un conocimiento, en una competencia, en una capacidad que tengamos, sino también complementarla con otra capacidad adicional que es tener esa fortaleza para poder elaborar, estructurar un informe, poder indicar, explicar dónde se puede presentar esa información, poder integrar la información que hayamos hecho, el levantamiento de campo, haciendo ese proceso, esa transcripción con nuestro conocimiento y plasmarlo en un informe para poder hacer esa intervención oportuna en esa identificación y reconocimiento de los peligros. Para este proceso de identificación, reconocimiento, pues muy importante, como les digo, la observación, pero también es muy importante como irse estructurando en cómo encontrar, qué revisar, dónde revisar, dónde se puede hacer esa búsqueda de las condiciones de peligro. Ese reconocimiento de peligro, pues, nos lleva a hacernos 4 preguntas fundamentales. Seguramente pueden haber más. Seguramente cada uno de nosotros como observador, como prevencionista, como inspector, como supervisor, como encargado de un área y encargado de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes en esa área, accidentes y enfermedades, pues tendrá su propio esquema de trabajo, tendrá su propia metodología, tendrá sus propios protocolos para poder identificar y reconocer los peligros. ¿Qué recomendamos? Hacerse preguntas sencillas, preguntas que pueden partir de esa famosa metodología de las 5W y las 2H, del qué, cómo, por qué, dónde, cuándo, cuánto cuesta, etcétera, etcétera. Y ahí puede uno empezar a identificar y a reconocer los peligros. Aquí simplemente para no enredarnos con las 5W, que son las palabras en inglés del what, where, when, who, etcétera, pues más allá de eso, unos aspectos muy simples. ¿Existe una situación que puede generar peligro? ¿Quién o qué puede sufrir el daño? ¿Cómo puede ocurrir el daño? ¿Cuándo puede ocurrir el daño? Esas preguntas, esas 4 preguntas básicas seguramente nos van a permitir orientarnos para poder identificar y reconocer dónde se encuentran esos peligros eléctricos. Pero ya para aterrizarnos un poco más, podemos decir, venga, ¿cómo se reconocen los peligros? Muy bien, pues esto lo sabemos muy bien, que es un aspecto técnico, que está respaldado por un aspecto legal, que debemos hacer unas preguntas, pero en sí, ¿cómo vamos a reconocernos? Pues sabemos que el primer paso para protegernos es la primera etapa de un modelo de prevención, pero para ello debemos saber cuáles son las situaciones que nos ponen en peligro. Todas estas preguntas de ¿existe una situación? ¿Quién puede? ¿Cómo puede presentarse? ¿Cuándo puede presentarse? Es saber dónde buscar lo que nos ayuda a reconocer el peligro. Saber como esos tips, como ese esquema, esa receta, esos aspectos claves que nos dicen, vea, no vaya a buscar un riesgo eléctrico en el diseño estructural de la edificación, si resiste o no resiste. Allí no está. Si va a buscar un diseño, busque en el diseño de las instalaciones eléctricas. Busque en el diseño por dónde mandaron las redes eléctricas. Busque en el diseño si está diseñada un sistema de puesta a tierra. Esos elementos, pero no si tiene la carga, etcétera. Seguramente eso es importante, pero para reconocer otro tipo de peligro estructural, otro tipo de peligro para temblores, otro tipo de peligro para vías de evacuación, etcétera. Por eso es que saber buscar ayuda a reconocer esos peligros eléctricos. ¿Dónde se pueden empezar a reconocer? Va a numerar 8 elementos inicialmente y después voy a detallar algunos de ellos. Primero, el cable inadecuado es peligroso. Ahora vamos a hablar del cable inadecuado o del mal uso del cable. ¿Qué es un cable inadecuado? Un cable que no tiene la ampacidad suficiente, es decir, la capacidad suficiente para la carga, para la corriente que va a transmitir allí. Los componentes eléctricos expuestos, si hay un componente eléctrico, así
no esté activado, así no esté energizado, pero si está expuesto es peligroso porque en cualquier momento puede haber una activación, una energización de ese componente eléctrico. Cables aéreos de alta tensión, seguramente comúnmente cables los vemos de alta tensión, están a una altura que obedece a una altura de diseño, a unas distancias de seguridad y no nos preocupamos por ello. Pero pues hay algunas situaciones, hay algunas circunstancias donde equipos de carga, maquinaria amarilla, maquinaria pesada, eh, eh, sistemas de acceso para trabajo en alturas, etcétera, y la ubicación donde estemos trabajando, pues ya esos cables aéreos no están tan distantes de nuestro alcance y siempre debemos considerar cables aéreos de alta tensión o sistemas de almacenamiento que colocamos justo debajo de redes eléctricas. Esto pues va a disminuir esa altura en la que se encuentran los cables aéreos de alta tensión. Igualmente los cables con aislante inadecuado pueden tener descarga eléctrica. Esto también recordando que la mayoría de los cables aéreos de alta tensión no tienen un aislante, no están encauchetados, están expuestos permanentemente. Y pues los cables con un aislante inadecuado, similar al cable inadecuado cuando de pronto no tiene la capacidad para la energía. Entonces un aislante inadecuado es que el aislante que tiene ese circuito, esa conexión, ese cableado, pues no es el suficiente o sencillamente no todo lo que veamos como de caucho o goma aísla a toda la intensidad de corriente o no tiene la suficiente capacidad de aislamiento porque son porosos, porque pueden haber fugas de corriente, etcétera, y por lo tanto pueden dar paso a descargas eléctricas. ¿Qué más o dónde más se pueden reconocer los peligros eléctricos? Por los sistemas y herramientas eléctricas que no están puestos a tierra, una puesta a tierra defectuosa. Ahorita vamos a profundizar un poco sobre ello, o que no hay un doble material aislante, son evidentemente peligrosos. La sobrecarga de los circuitos, esa costumbre que tenemos de que hay unas tomas eléctricas y colocamos entonces allí un cable de extensión y a ese cable de extensión le sacamos una derivación y ahí ponemos otro y después otro y después otro y seguramente hacemos esos diseños con unas extensiones que sean de mucha capacidad, que tengan la capacidad suficiente, que sean cables o un cableado certificado porque así debemos llevar nuestra corriente, pero no sabemos de ahí para atrás la fuente de suministro, qué diseño tiene, si tiene esa capacidad para poder suministrar todo lo que le estamos cargando allí. Entonces allí es donde se presentan las sobrecargas y si no tienes esos interruptores de esos fusibles o esos ICFT que son los interruptores de cortocircuito por falla tierra, se pueden sobrecargar y obviamente producir algunos eventos que vamos a explicar en un momento. Herramientas y los equipos eléctricos averiados también constituyen peligros eléctricos. Los averiados funcionan más, pueden demandar más corriente, se pueden sobrecalentar, pueden tener conexiones internas que pueden quedar expuestas, activando o energizando la carcasa, creando recirculación de energía que pueden ocasionar una descarga. Entonces allí también hay una fuente donde podemos reconocer los peligros. Y obviamente si no tenemos los elementos de protección personal apropiados, adecuados, diseñados para trabajo con energías vivas, con elementos energizados, pues seguramente vamos a sufrir una descarga. Como les digo, pues no todos los guantes que veamos, unos guantes de caucho de hule, no necesariamente son aislantes de la corriente, pueden tener poros que pueden hacer que se presenten fugas al interior del guante o la capacidad de la intensidad de la corriente que se está generando pues es mucho mayor a la capacidad aislante del material o del elemento de protección personal que estamos usando. Entonces, ese uso del elemento de protección personal es supremamente peligroso y ahí reconocemos o se debe reconocer un peligro y mucho más aún porque teniendo un elemento de protección pues puede dar pie a pensar en una falsa protección, es decir, que estoy protegido, pero en realidad ese elemento de protección no está diseñado para esa intensidad de corriente sobre la cual la persona o esa diferencia potencial sobre la persona va a estar expuesta.
¿Qué otros elementos nos permiten ayudar o nos ayudan a reconocer los peligros eléctricos? Usar una herramienta incorrecta, usar la herramienta incorrecta, usar la herramienta que no está diseñada para ese tipo de trabajo, el uso de escaleras, andamios defectuosos, instalados de manera incorrecta o no diseñados con material aislante cuando estamos trabajando en redes eléctricas. Normalmente vemos escaleras o andamios en aluminio, etcétera, pero de pronto para determinados trabajos donde se está expuesto a la energía eléctrica, pues se requiere que estén aterrizados, se requiere que sean de material aislante, etcétera. Eh, Como lo menciono también, las escaleras, no solamente escaleras andamios, las escaleras conductores de electricidad son peligrosas y los peligros eléctricos definitivamente aumentan si el trabajador, el lugar o el equipo está mojado. En condiciones de humedad no se requiere que estemos trabajando sobre un área mojada o sobre un área húmeda para decir, aquí hay una condición de peligro porque estoy trabajando sobre un área húmeda. Esa humedad puede venir de nuestras propias manos, puede venir de nuestra ropa, puede venir de nuestro cuerpo y allí pues ahí se debe reconocer que hay una condición de peligro que nos puede estar afectando. Bueno, detallando un poco más estos elementos que acabamos de ver. Hablamos de peligros por cable inadecuado. ¿Por qué puede ser un cable inadecuado? Pues en este punto se pueden reconocer varios peligros por cable inadecuado. Vamos a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, existe un peligro eléctrico debido al calibre del cable. Cuando el calibre es demasiado pequeño para la intensidad de corriente que se va a conducir, pues ahí hay una condición de peligro. Normalmente hay un disyuntor en el circuito y ese disyuntor pues debe corresponder al tamaño del cable. Y esos disyuntores normalmente presentes en los circuitos pues pueden estar presentes en cableados demasiado viejos. Como les decía hace un momento, se hacen extensiones, se sacan ramales de las líneas que conectan instalaciones que pueden ser instalaciones permanentes de la luz en los techos y puede llegar a derivar en cables de menor calibre que el cable de suministro. Entonces, si la instalación de luz se reemplaza con otro dispositivo que use más corriente, la capacidad de corriente, que es lo que le mencioné hace un momento, que se denomina ampacidad, esa capacidad de corriente del cable o ampacidad del cable del ramal podría ser superada. En otras palabras, cuando el cable es muy pequeño para la corriente, para esa corriente, pues se puede recalentar y al recalentarse funde la parte de caucho y puede generar un incendio en cualquier momento. Cuando se usa un cable de extensión, el tamaño del cable que se coloca en el circuito puede ser muy pequeño para el equipo. Entonces buscamos una instalación, conectamos a un equipo con un cable con el que viene de fábrica, pero la extensión que utilizamos es muy pequeño para la demanda del equipo y sucede lo mismo, se recalienta, se funde y puede ocasionar un incendio. También esos disyuntores que tienen las instalaciones pueden tener un tamaño correcto para el circuito, pero no ser adecuado para el cable que se usa como extensión, por ser este cable de menor calibre. Entonces, puede funcionar para el circuito, pero con el cable que se coloca ya no funciona porque permite que se recaliente. Una herramienta enchufada al cable de extensión puede usar más corriente de lo que el cable puede tolerar y aún así no accionar el disyuntor. Si el cable se recalienta, obviamente puede terminar generando un incendio. Ahora, igualmente el tipo de metal que se utiliza como conductor. Los conductores normalmente vemos o normalmente los conocemos que son de alambre de cobre, pero también podemos encontrar de aluminio. Entonces, en el tipo de material que se usa como conductor se puede reconocer un peligro eléctrico. Se debe tener especial cuidado con esos cables de aluminio, porque el aluminio es más quebradizo que el cobre, el cable de aluminio puede agrietarse y romperse con mayor facilidad, y de otro lado, las conexiones con cables de aluminio se pueden aflojar
más fácilmente, se pueden oxidar más fácilmente y si no están hechas adecuadamente con una instalación técnica, pueden crear calor llegando a fundirse y también pueden llegar a generar arcos eléctricos. Esto en cuanto a los peligros por cable inadecuado. ¿Dónde podemos también reconocer peligros eléctricos? Pues los peligros por componentes eléctricos expuestos. Cuando hay un componente eléctrico que está a la vista, que está al alcance del trabajador. Cuando digo al alcance no es porque la persona lo vaya a agarrar, sino porque de pronto cualquier parte del cuerpo por una exposición involuntaria, por un movimiento involuntario, puede llegar a entrar en contacto con ese componente eléctrico. Se reconoce entonces ese peligro eléctrico cuando cables u otros componentes, no necesariamente cables, de pronto nos enfocamos mucho en cables, pero no solamente cables. Cualquier componente eléctrico está expuesto. Los cables y otros componentes pueden quedar expuestos por diferentes circunstancias. ¿Cuáles pueden ser? Si hay una caja de empalme, si hay una caja de cables o de interruptores que no tiene puesto su seguro, su tapa, no está cubierta. También los cables aéreos que se conectan a una vivienda pueden llegar a estar expuestos o parte de ellos pueden llegar a estar expuestos. También terminales eléctricas de motores, de electrodomésticos, de equipos electrónicos pueden quedar expuestos. También equipos viejos. Es muy común ver equipos viejos muy descuidados en su parte eléctrica y pueden tener esos componentes eléctricos expuestos. Y si se entra en contacto con esos componentes eléctricos con corriente, seguramente la persona que los manipule, el trabajador que los esté manipulando, si están energizados, pues van a recibir una descarga eléctrica. ¿Qué se puede presentar también como peligro eléctrico? ¿Dónde podemos reconocer los peligros eléctricos? Con los cables aéreos de alta tensión. La mayoría de las personas pues no tienen como el conocimiento, no tienen la conciencia de que los cables aéreos de alta tensión no suelen tener un material aislante. Y muchos de los casos, se podría decir de acuerdo a las estadísticas, que más de la mitad de los casos de electrocución son causados por el contacto directo de un trabajador con cables de alta tensión energizados. Al trabajar con esos cables de alta tensión se deben tener especial cuidado por los peligros que generan. Como les digo, según estadísticas que se pueden ver en el material técnico, más del 50%, 60, 70, 80% de las muertes generadas por riesgo eléctrico se presentan por contacto directo con cables de alta tensión. Es por eso que es muy importante que los trabajadores usen, cuando estén en cercanías o trabajando, así haya una desenergización de los circuitos, que trabajen con los elementos de protección adecuados, con los guantes de seguridad, guantes especiales que protejan de acuerdo a la tensión que están manejando allí, de acuerdo a esa diferencia de potencial que puede llegar a ser de más de 36.000 voltios. Actualmente, pues en la mayor parte de los casos ya esto se presentaba en el pasado, esa cantidad de muertes por contacto directo a partir de esta resolución 5018 del establecimiento de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo para el sector eléctrico, etcétera. Se ha logrado controlar mucho de esas estadísticas de contacto directo. Pero hoy día, pues la mayor parte de los casos de electrocución con cables aéreos de alta tensión es causada por la incapacidad que tenemos como trabajadores de mantener y respetar las distancias adecuadas para realizar las tareas. Esas distancias de seguridad están establecidas allí en la resolución 5018, nos las comenta y cualquier libro técnico seguramente nos las va a respetar. Pero ¿por qué? Nos las va a indicar. Pero ¿por qué se respetan esas distancias de seguridad? Pues porque por necesidad del trabajo seguramente hay que hacerlo, pero si hay que hacerlo, hay que colocar barreras físicas, un apantallamiento. Cuando no se colocan barreras físicas para prevenir el contacto con los cables, pues allí se generan, allí se pueden reconocer los peligros eléctricos. También cuando los vehículos como grúas, plataformas de trabajo, elevadores de personas, man lift, o también en el trabajo con conductores como tuberías, escaleras, entran en contacto con cables aéreos, pues el operador del equipo, del montacarga, del brazo articulado, etcétera,
pues pueden llegar a tener un accidente fatal. El volco de las volquetas, etcétera, pueden llegar a presentar un accidente fatal. Si no se mantiene esa distancia de espacio libre requerido en relación a los cables de alta tensión, pues se puede recibir una descarga eléctrica y por lo tanto tener una fatalidad. La distancia mínima, para recordar un poquito, para cuando hay voltajes de hasta 50 kilovoltios, es por lo menos de 3 metros, y por cada 10 kilovoltios que se aumente, pues hay que aumentar también en una proporción que, si mal no recuerdo, es de 3 metros por cada 10 kilovoltios esa distancia de seguridad. Y también tener en cuenta, como lo dije hace un momento, el almacenamiento. Muchas veces se almacenan materiales, elementos debajo de cables aéreos, y esos cables aéreos pues tienen un diseño que pasan por determinadas áreas respetando unas distancias de seguridad. Si se hace un almacenamiento debajo de esos cableados eléctricos, pues seguramente estamos disminuyendo esas distancias de seguridad establecidas. ¿Dónde más reconocemos el peligro eléctrico? En la sobrecarga, en sobrecargar los circuitos, sobrecargar los sistemas eléctricos. Esas sobrecargas en un sistema eléctrico son peligrosas debido a que generan calor o pueden también llegar a formar arcos eléctricos. Entonces, los cables y otros componentes de un sistema eléctrico o circuito tienen una capacidad de corriente máxima, que pueden conducir, que están diseñados para conducir. Entonces, si hay demasiados dispositivos, pues funciona a demanda. Estos dispositivos demandan, pero hay una capacidad máxima a las cuales esos cables y esos componentes pueden conducir. Si hay demasiados dispositivos enchufados en ese circuito, la corriente eléctrica que funciona a demanda, pues se puede recalentar, recalienta los cables hasta alcanzar temperaturas extremadamente altas que pueden derretir, fundir esos elementos y ocasionar incendios. Igualmente, si una herramienta es demasiada o usa o demanda demasiada corriente, los cables también se pueden recalentar. La temperatura de los cables puede llegar a ser tan alta como para provocar un incendio, porque llegan al punto de fusión de ese elemento aislante o del mismo elemento transmisor. Y si ese material aislante se funde, pues produce el arco eléctrico, y este puede causar un incendio en el área donde ocurra la sobrecarga, e incluso en el interior de las paredes, sin que inmediatamente suceda, lo podemos estar viendo. Entonces, para prevenir que haya demasiada corriente en un circuito, existen los disyuntores, existen los fusibles, que de hecho forman parte del circuito. Pero muchas veces, cuando empieza a fallar el disyuntor, cuando empieza a fallar el fusible, lo primero que hacemos es cambiarlo uno por uno de mayor capacidad. Y pues, ¿qué estamos haciendo? Pues sí, vamos a dejar que pase, que no se salte esa medida de protección, pero esa medida de protección está diseñada para un tipo de cable. Entonces, allí, al no permitir que ese fusible o ese disyuntor se abra como un interruptor, pues podemos permitir que se genere ese sobrecalentamiento. Un componente interno de ese fusible se funde, o el disyuntor se funde precisamente para que no haya más paso de corriente, no haya más demanda y no haya sobrecalentamiento. Si lo quitamos, si lo eliminamos o si lo variamos, pues vamos a permitir que exista ese sobrecalentamiento. Y no detectan entonces la carga del circuito, y la corriente pues obviamente no se apagará, y sigue ese proceso de recalentamiento y posible incendio. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente también forman parte de un cableado. Esos dispositivos de sobrecorriente los podemos encontrar en motores eléctricos, herramientas, aparatos electrónicos. Si no los tienen, pues ahí hay un reconocimiento de que puede haber una condición de peligro. Si una herramienta consume demasiada energía, demasiada corriente, o se sobrecalienta, la corriente pues se apaga automáticamente debido a ese dispositivo dentro del aparato. Entonces, no contar con esos dispositivos, ahí podemos reconocer una condición de peligro, donde puede una herramienta averiada sobrecalentarse y causar un incendio.
Otra situación que se puede presentar son peligros por puesta a tierra incorrecta. Una puesta a tierra incorrecta se puede presentar por muchas circunstancias: el mal diseño, la mala instalación, los malos materiales. Pero en general, cuando un sistema eléctrico no está puesto a tierra de una manera adecuada, eh, allí hay una generación de peligro. La violación más común es la puesta a tierra incorrecta en equipos y circuitos, que no haya sido diseñada o no haya sido instalada, pensada, concebida de una manera técnica. Las partes metálicas de los sistemas de cableado eléctrico que tocamos, como placas de interruptores, aparatos de alumbrado, de techo, conductores, etcétera, pues siempre deben estar puestos a tierra a 0 voltios, que uno toque, independiente que haya una sobrecarga, una recirculación, etcétera, pues no nos pase la corriente. Si es decir, ¿por qué? Porque está puesto a tierra, pero si el sistema no está puesto a tierra de manera correcta, esos componentes se pueden activar, se pueden energizar en cualquier momento, debido a cualquier falla. Los componentes metálicos de motores, de electrodomésticos, de equipos electrónicos, enchufados a circuitos con puesta a tierra, pues en cualquier momento se pueden energizar. Y cuando un circuito no está bien puesto a tierra, existe ese peligro porque el voltaje no deseado puede ser eliminado, no puede ser eliminado de una manera segura. Si no hay ese camino a tierra seguro para las corrientes de cortocircuito, los componentes metálicos expuestos de los electrodomésticos averiados se pueden energizar, y asimismo los cables de sección pueden que no proporcionen un camino continuo a tierra si hay un cable a tierra o un enchufe roto. Otra condición de peligros por cubierta aislante defectuosa. Y esta es como la falta de sensación de seguridad. Vemos que un circuito, una instalación, un cableado tiene una cubierta aislante y como que nos relajamos y nos tranquilizamos. Y de pronto leemos por ahí que está como un poquito raída, un poquito desgastada, y pues la seguimos viendo a simple vista como continua y no le paramos mucha atención. Pero el material aislante defectuoso o inadecuado constituye un peligro eléctrico enorme. Normalmente, la cubierta de plástico o de hule aísla los cables. Sin embargo, se pueden presentar varias situaciones de peligros con este aislamiento. El aislante previene que los conductores entren en contacto entre sí, y también evita que los conductores entren en contacto con las personas. Los cables de extensión pueden tener una cubierta aislante dañada, raída, perforada, y cuando el material aislante está dañado, los componentes metálicos expuestos se pueden activar si los toca alguno de los cables internos con corriente, y ahí pues se genera esa recirculación de corriente. Las herramientas eléctricas de pronto viejas, herramientas eléctricas de mano que sean viejas, que estén averiadas o que sean utilizadas incorrectamente, pues puede tener el material aislante interno dañado. Ahí es muy importante cómo transporta uno las herramientas, que no las transporte el cable, que no las cuelgue uno del alambre del cable, etc. Y obviamente si un trabajador toca herramientas eléctricas y otros equipos dañados, pues recibirá seguramente una descarga, y tiene más probabilidad de recibir una descarga si la herramienta no tiene el elemento que vimos hace un par de numerales, que es una puesta a tierra corriente. Normalmente, dependiendo de la capacidad de la herramienta, depende de esa capacidad de la herramienta, esas herramientas tienen doble cubierta aislante, tienen dos barreras de aislamiento, y pues es más difícil que puedan presentar esos componentes metálicos expuestos. Hablábamos también de las condiciones húmedas. Los trabajos en condiciones húmedas son bastante peligrosos para cualquier tipo de riesgo, para un peligro locativo, para un peligro mecánico, para un peligro biomecánico, para un peligro biológico. La humedad trae muchos problemas, y pues en condiciones eléctricas mucho más, porque la humedad es una conductora de electricidad. Los trabajos en condiciones húmedas son muy peligrosos porque puede pasar o dejar pasar, por ser conductor de electricidad, deja pasar fácilmente la corriente eléctrica. Si un trabajador toca un cable con corriente u otro componente eléctrico y está parado sobre un charco de agua, pues por más pequeño que sea,
seguro va a recibir esa descarga eléctrica. Si el material aislante, equipos o herramientas están adheridos, pueden exponer a un trabajador a componentes eléctricos con corriente. Y una herramienta eléctrica puede ser que no tenga una conexión a tierra adecuada y por ello el armazón de la misma puede activarse, puede energizarse y ocasionar que la persona reciba una corriente eléctrica. En condiciones húmedas, placas metálicas de los interruptores, las luces del techo que no están conectadas a tierra, pues terminan generando una descarga eléctrica y son especialmente peligrosas. Entonces, es muy importante determinar esas condiciones de humedad porque pues hay más probabilidad de que un trabajador reciba la descarga eléctrica si toca un componente eléctrico con corriente en condiciones de humedad, si está parado sobre una superficie de agua, si las condiciones de humedad son altas. Y es importante recordar que no necesariamente se tiene que estar parado, como decía hace un momento o al comienzo de esta charla, sobre un charco, sobre la humedad. Esa humedad puede venir de la ropa mojada, de los altos niveles de humedad relativa en el ambiente, del sudor, y eso pues obviamente reducen la resistencia de los materiales aislantes y aumentan la probabilidad de electrocución. Pero si no es suficiente con este reconocimiento de peligros eminentemente eléctricos, eminentemente llevados por la transmisión o la posibilidad de contacto eléctrico del trabajador con un punto activo o energizado, pues también hay que considerar peligros adicionales. Peligros adicionales que hay que ver con las demás actividades que realice el trabajador en estas condiciones de presencia de instalaciones eléctricas o otros elementos que esté manipulando, como por ejemplo sustancias químicas, solventes, elementos tóxicos, el trabajar con movimientos por encima de la cabeza o en determinadas acciones de extensión, hiperextensión, inclinación, etcétera, y adicionalmente por encima de la cabeza, pues puede generar peligros biomecánicos. El uso intensivo de herramientas manuales que implican la utilización de fuerzas, de movimientos de rotación, de movimientos repetitivos, puede generar el famoso síndrome de túnel carpiano, tendinitis en manos, muñecas, codos, etcétera. El ruido que generan algunas de estas herramientas, todos estos elementos son considerados también fuentes de riesgo o condiciones de riesgo que deben ser identificadas. Levantamiento de cargas, transporte de equipos, lesiones musculares que no tienen su origen eléctrico, pero que de todas maneras pueden afectar al trabajador del el sector eléctrico. Virutas, partículas que salen proyectadas cuando se manipulan herramientas eléctricas, también es muy importante considerar los objetos que caen al trabajador. Tendrá que usar su casco, tendrá que usar, y uno dice, pues tiene que usar un casco porque puede entrar en contacto con energía eléctrica, sí, pero también tiene que usar un casco si de pronto está expuesto a que le caigan objetos, a que le caigan partículas. Tiene que usar gafas porque pueden haber partículas proyectadas, tiene que usar calzado de seguridad, no solamente de material aislante, sino porque también puede utilizar materiales pesados, etc. Muchos de estos trabajos eléctricos se mezclan con trabajos o tareas de alto riesgo como trabajo en alturas o trabajo en espacios confinados, porque esos trabajos eléctricos o se hacen en cambio de luminarias, en cambio de cableados, en cambio de redes eléctricas o en espacios confinados por donde van los ductos, las alcantarillas, por donde seguramente también van redes eléctricas, donde van a encontrar humedad, donde van a encontrar otro tipo de riesgo. Donde van a tener medios de acceso como andamios, escaleras, etcétera, que esos elementos pueden quedar expuestos a una red, a una instalación eléctrica y puede el trabajador lesionarse, el entrar en contacto, así no sea una energía alta que tenga la capacidad de ser una fatalidad, pero puede ocasionar reacción en el trabajador, que se suelte, que se caiga el andamio y eso sí, generarle la fatalidad. Entonces, es muy importante tener esa consideración de que el trabajador se expone a diferentes peligros donde hay que determinar
cuáles son los elementos de protección personal que va a utilizar y cuáles son los medios de acceso que debe utilizar para poder estar protegido contra esos peligros. Y eso va a ser parte entonces del reconocimiento. ¿Cuáles son esos peligros adicionales que se pueden presentar diferentes a los que hemos mencionado aquí de origen típicamente eléctrico? Ok, bueno, yo creo que por aquí podemos mirar hasta ahora para que Paola, por favor, me ayude con el sondeo final. Mientras tanto, yo voy mirando si hay alguna inquietud, alguna pregunta para ir respondiendo simultáneamente. Paola, ¿me ayudas con el sondeo final, por favor? Listo, Inge, sí, señor. Vamos a dar inicio entonces a nuestro sondeo final. Primera pregunta. ¿Son peligros eléctricos? A, cable inadecuado, aislante defectuoso. B, puesta a tierra incorrecta, sobrecarga. C, las respuestas A y B son correctas. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, cable inadecuado, aislante defectuoso 5%. B, puesta a tierra incorrecta, sobrecarga 0%. C, las respuestas A y B son correctas 95%. Ingeniero, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Bueno, nos fue bien. Subimos de las 141 personas que estaban inicialmente a 267, casi el doble, y subimos del 93 al 95%. La respuesta correcta es la A y la B. Listo, Inge, muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Un cable muy pequeño para la corriente a transportar produce A, recalentamiento e incendio. B, proyección de partículas. C, no importa el calibre del cable. 15 segundos para conocer los resultados de esta segunda pregunta. Bueno, aquí mientras tanto, algunas preguntas. Rubén Darío Jaramillo dice, ¿cómo sería una conexión a tierra segura? Pues diseñada de acuerdo a las características y condiciones de lo que requiera poner a tierra, que tenga continuidad, que realmente llegue a tierra. Normalmente hay unas que se instalaban sobre tubería metálica de agua antigua y se hacen, digamos, reparaciones, conexiones, y las tuberías metálicas se cambian a tuberías de PVC, etcétera, interrumpiendo la continuidad de la puesta a tierra. Donde llegan con una, donde no llegan, y si hay una continuidad, pues la tierra donde llega, pues no está preparada para poder recibir adecuadamente la descarga. Es decir, eso obedece a un diseño técnico que debe ser realizada por personas expertas en el tema. Listo, ingeniero, muchas gracias. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, recalentamiento de incendio 96%. B, proyección de partículas 0%. C, no importa el calibre del cable 4%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniero? Bueno, nos fue bien. Nuevamente superamos el 90%. La respuesta correcta es a, recalentamiento e incendio. Felicitaciones. Listo, ingeniero, muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Una sobrecarga eléctrica produce A, calor e incendios. B, arco eléctrico. C, las respuestas A y B son correctas. Tenemos 15 segundos para contestar esta pregunta. Bueno, aquí nos pregunta también Laura Ojeda, ¿cuál es el elemento de protección debo utilizar para trabajos en media y baja tensión? Según normativa, hay que identificar bueno, elementos de protección personal es bastante extenso. Guantes de seguridad, calzado, ropa, cascos, etcétera. Todos vienen construidos, diseñados y fabricados de acuerdo a unas características y condiciones para la tensión a la cual se protege. Te recomiendo que revises una presentación que se hizo el año pasado sobre elementos de protección personal para el sector eléctrico, y si hay dudas adicionales, pues nos puedes contactar. Eso lo puedes, esa presentación la puedes encontrar en www.posipedia.com.com. Listo, ingeniero, muchas gracias. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, calor e incendios 14%. B, arco eléctrico 1%. C, las respuestas A y B son correctas 85%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniero? Bueno, bien, subimos del 78 al 85%, una sobrecarga
pues genera calor, incendio y también un arco eléctrico. Entonces la respuesta correcta es la C. Felicitaciones. Bueno, tenemos muchas más preguntas, ya por tiempo no las puedo contestar todas. Dice, buenas tardes, ingeniero. Un aporte muy importante que escuché en una capacitación de riesgo eléctrico es que cuando se hace una desconexión de los equipos eléctricos que almacenan energía, ejemplo, transformadores, se dejar 10 minutos sin intervenir después de apagado para que la corriente almacenada internamente se descargue totalmente, es decir, se termine de desenergizar el equipo. Muy bien, muchas gracias por su aporte, Ángela, muy amable. Nos pregunta Mariluz Cabrera, ¿cómo determinamos las brechas legales del RETIE? Se requiere un certificado de conformidad de instalaciones eléctricas. Se requiere que las instalaciones eléctricas estén realizadas por personal certificado y validadas, obviamente, por personal habilitado. Eso lo puedes encontrar en la resolución 5018. Y Rubén Darío Jaramillo nos pregunta, para los carrotantes que transportan combustible, ¿cómo será esta tierra? ¿Tienen su diseño para que permanentemente tengan su descargue a tierra? No estoy muy familiarizado con el vehículos de transporte de combustible, entonces pues, aquí no me atrevo a darte una recomendación específica en este momento, Rubén Darío, pero pues puedo consultarlo. Si me escribes por el interno, pues miramos cómo te puedo dar una mejor respuesta a esta inquietud. Bueno, creo que no hay más preguntas por el momento, ya se nos acabó el tiempo y pues quedo a su disposición para futuros comentarios. Ingeniero Patarroyo, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. Claro que A sí. nuestros participantes, ay, qué pena, Inge, despídete. Claro que sí, muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. A ti, Paola, y a la parte técnica de esta transmisión, al ingeniero Pablo que nos acompañó hoy, muchas gracias. Listo, Inge, gracias a ti. A nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, participación activa y el entusiasmo con el que han abordado cada actividad. Queremos hacerle una invitación muy especial a nuestros habitantes del departamento del Huila para que participen de la primera Feria Nacional de Transformación Digital y Soluciones Tecnológicas en Seguridad y Salud en el Trabajo que estamos realizando el día de hoy y el día de mañana en la ciudad de Neiva. Estaremos ubicados en el Centro de Convenciones José Eustacio Rivera. Ahí podrás aprender y disfrutar de muestras comerciales, diferentes expertos en seguridad y salud en el trabajo, charlas TED, concierto de la prevención, 20 simuladores de realidad virtual, break, souvenir tecnológico y certificado de asistencia. Recuerda, estamos el día de hoy y mañana en la ciudad de Neiva, en el Centro de Convenciones José Eustacio Rivera. De 8 a 5 de la tarde, jornada continua. Lo más importante, estará abierto a todo el público y la entrada no tendrá ningún costo. Recuerden, escaneando el código QR que aparece en pantalla, pueden realizar la inscripción y participar. No olviden acceder a estas y muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Además, queremos invitarles a explorar todas nuestras acciones educativas que tenemos disponibles para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. Nos demoramos 4 horas, madrugamos bastante para poder cumplir durante estos 2 días. Y creo que valió la pena. Creo que una de las grandes ventajas que tienen estos procesos, estos encuentros, es brindarnos a nosotros como empresa la oportunidad de conocer las diferentes herramientas que tenemos para el fortalecimiento de nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo. Es un espacio muy interesante para nosotros saber lo bien acompañados que estamos por nuestra ADL positiva.
Realmente cada uno de nosotros se va con un conocimiento muy amplio, enriquecedor. Para nosotros fue muy grato contar en este gran congreso con más de 400 empresas que se vincularon a nuestra actividad. Entonces vemos que cada día las empresas, los empresarios, los trabajadores se preocupan más por sus empleados, por el bienestar, porque ellos puedan asistir a estas capacitaciones. Y recuerden que el futuro de Positiva es hoy. Es importante lo que hemos aprendido, ya que nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos para luego llevarlos a cabo, ejecutarlos en el ámbito laboral. Es importante, la verdad, porque como tal es las cosas lo que nos vamos a enfrentar día a día en nuestro entorno laboral. Es importante un conocimiento más profundo. Es muy importante para todas las empresas, para todos los trabajadores y para todas las personas involucradas que lleven y que conozcan estas nuevas reglamentaciones. Por eso Positiva, a través de los congresos, conferencias y de nuestras diferentes comunidades, tenemos la información suficiente y necesaria para que ustedes puedan hacer sus trabajos de promoción, prevención y salud. Positiva está con ustedes para acompañarlos con estos conocimientos que les traemos. Valle del Cauca, más positiva. ¿Y cómo se sienten? Colombia, potencia de la vida.